bienvenidos al curso en Prospectiva Estratégica y Estudios de Futuro. Mi nombre es Guillermina Benavides, actualmente dirijo la maestría en Prospectiva Estratégica en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. En este primer módulo lo que vamos a ver es cuáles son las ideas clave de la prospectiva estratégica y los estudios de futuro. Porque hay muchas preconcepciones de que la prospectiva estratégica sirve para predecir, por ejemplo, y realmente la prospectiva estratégica, la idea principal de la prospectiva estratégica es que básicamente la prospectiva y los estudios de futuro no buscan predecir el futuro. ¿Por qué? Porque básicamente nadie puede predecir el futuro. Lo que intentamos es visualizar múltiples futuros para precisamente tener esta capacidad anticipatoria en las organizaciones. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos de diferentes maneras que vamos a ir viendo a lo largo de este curso. Entonces, la primera idea clave de la perspectiva de los estudios de futuros es básicamente que no buscan predecir. ¿Por qué? Pues porque nadie puede predecir. Y la otra parte importante es, si yo, por ejemplo, les digo, o hagamos este ejercicio, digámoslo así, si yo les digo, cierren los ojos y visualízate dentro de 10, 15 años en el futuro, ¿qué es lo que vemos? O sea, básicamente, ¿qué es lo que ustedes ven al momento de tratar de pensar en su futuro? Entonces, ven un dato, ven una gráfica, ven una estadística. Realmente no. Lo que vemos, o cuando alguien nos lleva a pensar en el futuro, lo que vemos son imágenes de futuro. Entonces, lo que trata de hacer la perspectiva estratégica específicamente es identificar cuáles son esas imágenes de futuro que tienen las personas cuando visualizan futuros posibles, ¿no? Entonces, esa es la segunda gran idea. Después podemos conectarlas con otras metodologías de modelación de datos, de dinámica de sistemas, pero partimos de, cómo la gente imagina su futuro y cuáles son esos supuestos de futuro que los llevan a pensar que el futuro va a ser así, ¿no? Entonces, esa es la segunda gran idea. La primera es, no se busca predecir. La segunda es, cuáles son las imágenes de futuro que la gente tiene en su mente cuando trata de visualizar futuros. Y la tercera es, sí podemos imaginar múltiples futuros, pero cuando estamos haciendo un ejercicio de prospectiva estratégica y futuros, de lo que se trata es que estas imágenes sean probables, plausibles y coherentes. Entonces, la plausibilidad y la probabilidad son dos conceptos distintos. La probabilidad, básicamente, como no queremos predecir, si asignamos una probabilidad de ocurrencia a cierto evento, a cierto escenario, entonces de alguna manera estamos prediciendo que va a suceder. Y realmente no queremos hacer eso. Lo que queremos es identificar aquellas fuerzas del entorno que, si el futuro no es la continuación de la tendencia o no es la prolongación del pasado como lo conocemos, cuáles son esos cambios que están ocurriendo que pueden llevarnos a futuros distintos o que pueden llevarnos a futuros alternativos. Y la coherencia tiene que ver con que yo puedo identificar una línea lógica a través de esos elementos que yo identifico que son plausibles, que me pueden ir marcando esa ruta o ese camino que yo pueda llegar del presente a ese posible futuro, ¿no? Puede ser dentro de 5, 10, 15 años, ¿no? Y también la perspectiva y los futuros, al final de cuentas, no es ver a corto plazo, no es 1 año, 2 años, 3 años. La perspectiva y los futuros tratan de empujar nuestro pensamiento a un plazo mucho más largo. O sea, un ejercicio de perspectiva normalmente es pensar 10 años en el futuro, aunque hay ciertos países, regiones, organizaciones, sobre todo países que están visualizando futuros a 100 años, ¿no? Ya plantear esta visión de cómo queremos ser dentro de 100 años para ver qué acciones detono el día de hoy. Y esa es la otra gran idea importante de la perspectiva de los futuros. No se trata de visualizar imágenes porque es bonito imaginar el futuro, sino cómo se vincula al proceso de toma de decisiones. Entonces, básicamente, otra idea importante aquí es que el ser humano, nosotros como ser humano, y es una capacidad innata de nosotros, siempre estamos pensando en el futuro. O sea, desde las acciones más básicas hasta cuando decidimos, por ejemplo, estudiar una maestría, ¿no? Si estudiamos una maestría y queremos seguir estudiando un doctorado, una maestría, es porque pensamos que dentro de 5, 10 o a lo mejor unos años vamos a tener mejores oportunidades laborales, ¿no?
¿no? O si yo veo el día nublado y está y veo que va a llover, entonces yo tomo un paraguas y salgo de mi casa. ¿Por qué? Porque tengo un comportamiento anticipatorio que me está llevando a tomar decisiones en el presente con base en una expectativa futura. Entonces, no es algo nuevo, siempre pensamos en el futuro. La diferencia radica en que de cierta manera utilizamos el sentido común, y lo que tratamos de hacer con el uso de la perspectiva estratégica es hacerlo de manera sistemática al interior de las organizaciones, que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, aunque siempre estamos pensando en el futuro, no siempre somos conscientes de los supuestos que usamos en ese proceso de toma de decisiones actuales que van a afectar ese futuro. Entonces, al hacerlo, el hacer un ejercicio de prospectiva y futuros, el resultado es importante, pero también el proceso es importante, porque al socializar cuáles son esa expectativa de futuro que los diferentes miembros de una organización o de una empresa tienen, llevamos a que ellos mismos se cuestionen, ¿no? Entonces, al cuestionar esos posibles futuros, vamos viendo como sesgos o puntos que no teníamos tan claro de que algo pudiera ser distinto, y eso lleva a plantearnos diferentes posibilidades que ayude al proceso de toma de decisiones, ¿no? Entonces, sí, normalmente es una capacidad innata, siempre pensamos en futuro, pero el hacerlo de manera sistemática, con una serie de metodologías que lleve a cuestionar nuestros supuestos de futuro y nuestras imágenes de futuro, lleva a un proceso de toma de decisiones e identificación estratégicas mucho más, digámoslo así, robusto, para que pueda llevarme a sobrevivir si pasan diferentes factores, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, a pesar de que normalmente el ser humano siempre está pensando en el futuro. Y bueno, algunos supuestos del análisis de futuros. Hay un autor que escribió un libro que se llama Los fundamentos de los estudios de futuro, y al final de cuentas tenemos que partir de ciertos principios básicos o ciertos supuestos básicos, ¿no? El primero es, pues básicamente, que el tiempo es continuo, sigue avanzando, es lineal, y todavía no podemos movernos en esta línea temporal. Entonces, las acciones que tomemos hoy en día van a tener implicaciones en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Y actualmente sufrimos, digámoslo así, de esta idea del cortoplacismo y de la inmediatez. Y esto lo podemos ver actualmente, ¿no? Porque muchos de los problemas que enfrentamos hoy en día fue por precisamente esta falta de visión de largo plazo, sobre todo en los tomadores de decisión, en gobiernos, fenómenos como el cambio climático, ¿no? Y nuestra falta o nuestra resistencia a cambiar nuestro comportamiento para que tenga un impacto y que realmente podamos seguir otra ruta. Entonces, en esta conceptualización es importante saber que las acciones que tomemos hoy en día van a tener una implicación no solamente para nosotros, sino para generaciones futuras, ¿no? Otra gran idea, otro supuesto, y que es muy obvio, pero también puede ser bastante revelador, es que no todo lo que va a existir ha existido o existe, ¿no? Entonces, un ejemplo muy claro fue cómo a partir del surgimiento del Internet cambió la vida para muchos de nosotros, ¿no? Desde la manera en que las mañanas lo primero que hacemos es ver nuestro teléfono inteligente. ¿Por qué? Porque si asumimos que el pasado es la continuación de la tendencia, entonces estamos dejando fuera todos los eventos disruptivos que han pasado en los últimos años, que realmente han cambiado la manera en la que vivimos, ¿no? O sea, y un ejemplo fue la oportunidad de seguir con nuestra vida con relativa normalidad cuando llegó la pandemia. Otro supuesto o idea de la perspectiva de los futuros es básicamente que el futuro no está totalmente predeterminado. Y esto se vincula mucho, y no me voy a detener mucho aquí porque lo vamos a ver en el siguiente módulo, con el tema de alfabetización de futuros. Esta idea de si el futuro no está totalmente predeterminado, entonces nosotros tenemos poder de agencia y podemos tomar acciones para modificar ese futuro. Pero si solamente pensamos que el futuro va a ser la continuación de la tendencia y el futuro es una imagen, existe una sola posibilidad, entonces nuestro margen de maniobra se vuelve mucho más acotado. Entonces, si ampliamos nuestras posibilidades, visualizamos diferentes futuros, podemos trabajar para ellos, ¿no? Y esto se vincula mucho con la parte de estrategia y la visión.
otra idea importante, sobre todo en el día de hoy, es que vivimos en un mundo que se ha vuelto cada vez más interdependiente y cada vez más complejo. Entonces, muchas de las cosas que hacíamos de manera, o sea, la estabilidad que teníamos hace 50 años ya no está al día de hoy. Entonces, muchas de las herramientas que utilizábamos en los procesos de toma de decisión, en los procesos de planeación estratégica, ya se volvieron obsoletas para el contexto actual. Entonces, necesitamos nuevas herramientas, nuevas visiones para hacer frente a los cambios que estamos enfrentando.